¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Mi invitado de esta noche es un sacerdote, pero un sacerdote poco convencional. Pocas personas en nuestro país han trabajado tanto por los pobres, han estado tan vinculados con la política y son tan conocidos como el padre Gastón Garatea, que me acompaña esta noche en Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Casa Tomada. Para mí es un gran placer poder conversar con el padre Gastón Garatea, que nos acompaña esta noche aquí en Casa Tomada. Bienvenido, Gastón. Es un gusto tenerte en Casa Tomada. Quería comenzar preguntándote las cosas más prácticas. ¿Ya tienes la licencia para ejercer el sacerdocio de vuelta, no? No, no la tengo. Yo tengo una jugada jurídica ahí, ¿no? Yo no tengo sanción canónica, ¿no? Lo que tengo es la negativa de ejercer el ministerio en la Arquidiócesis de Lima. No me ha dado las licencias el cardenal, pero puedo ser toda mi función religiosa en los locales de mi congregación. Es decir, en el Colegio de la Recoleta, en la Parroquia de la Recoleta, en las Hermanas de Belén, en la Comunidad Héctor de Cárdenas, en fin, son cositas chicas, pero que a mí me bastan. Ajá. Ahora, pero se enfrenta uno a un contrasentido tan grande como que, por ejemplo, tú eres un profesor histórico en la Universidad Católica y en la Católica no puedes ofrecer misa. No puedo, no puedo, porque eso depende del arzobispo. Pero te puedo conversar con la gente, ¿no? Y que eso es lo más importante de mi trabajo en la Católica, ¿no? Ujú. ¿Por qué tienes estos conflictos o por qué finalmente has generado esta animadversión de parte de la jerarquía eclesiástica, en concreto de parte del arzobispado? Yo no lo sé. Digo, no encuentro proporción entre las cosas imprudentes que haya declarado yo y la sanción, ¿no? La verdad es que no lo sé. Ni tampoco le quiero dar mucha vuelta, ¿no? Porque puedo ejercer mi sacerdocio plenamente y puedo rezar, pues puedo hablar de Dios, puedo hacer esas cosas que son fundamentales para mí, ¿no? Y soy un personaje raro, pues, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué eres raro? Raro porque no sabe dar cuenta de la sanción que tiene. No tengo sanción canónica, si quieres, pero Sí. tengo sanción real. En la práctica, claro. Claro, si el cardenal no me quiere dar licencias porque siente que no hay comunión conmigo, bueno, ¿yo qué hago? No puedo hacer otra cosa, ¿no? ¿Y por qué es esa sanción? ¿Por imprudente? ¿Por rojo? Puede ser, mira, yo creo que es porque hay una distancia con la Universidad Católica y yo soy miembro de la Universidad Católica. Me han pedido a mí dejar la Universidad Católica y no encontré motivo para dejar la Universidad Católica, que me había recibido con mucho cariño. Y la Universidad Católica es fundada por mi congregación. Entonces yo me he sentido a gusto ahí y me va bien, ¿no? Y no he encontrado las cosas malas que dicen que hay. ¿Qué cosas malas dicen que hay? Que se forman marxistas, yo no he encontrado eso. Ajá. No he encontrado. Tengo muchos exalumnos, yo he trabajado años en la Recoleta, muchos exalumnos en la Católica, muchos alumnos de la Inmaculada, de Santa María, de todos los colegios católicos, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, yo soy exalumno de la Católica y de la Inmaculada y la verdad es que marxista no me No, reconozco como marxista y mis claro, amigos no son marxistas, ninguno de claro. ellos. Por eso te digo, yo no sé, pues esas cosas las he oído, ¿no? Pero no estoy en crisis, ¿ah? Yo estoy muy tranquilo y rezo por el cardenal todos los días. Sí, Ya, eso está sí. presente en tus oraciones el cardenal. Está en la Eucaristía. Yo rezo por mi arzobispo
y me han aconsejado que le haga lío, y yo no quiero hacer lío, pues, ¿no? Está bien, él tiene su manera de pensar y yo tengo la mía. No estoy yendo contra nada, ¿no? El cardenal no tiene derecho a imponerme un trabajo, ¿no? Ujú. Porque yo soy religioso, ¿no? Sí. Pero ahí estoy. Bueno, has usado una palabra que te define bien, que es la palabra imprudente. ¿Ah? Algunas de tus ideas, algunas de tus posturas frente a la realidad, frente a la actualidad, chocan directamente con lo que ha sido la postura tradicional de la Iglesia. Quiero hacerte las preguntas quizá más polémicas. ¿Debería aprobarse la unión civil entre personas del mismo sexo? Bueno, ese es uno de los problemas que hay. Que yo digo, mira, y lo he dicho siempre, ¿no? En el Perú no hay matrimonio entre personas del mismo sexo. La Constitución no lo permite, ¿no? Eso está claro. Que haya unión entre personas del mismo sexo, eso se da en realidad. Sale a la calle y te lo encuentras, ¿no? Sí. Que haya derecho a que esa gente tenga algún reglamento jurídico para que se amparen entre ellos, yo creo que sí. Ujú. Bueno, a mí no me parece malo eso, no me parece estar a favor de la unión de los homosexuales, no me parece. Me parece que es de otra, como decían los viejos, de otra laya, ¿no? Sí. ¿Los homosexuales son parte del plan de Dios? ¿Quién de nosotros es capaz de juzgar eso? ¿No? ¿Verdad? Eso, el Papa a mí me ha respaldado así cuando Ajá. lo Esa fue vi. exactamente la respuesta que Sí, dio Francisco cuando le sí. preguntaron lo ¿Quién mismo. soy yo para juzgar? Ajá. ¿No? Y es verdad, oye, cuando uno conoce, cuando uno pastoralmente atiende a este tipo de gente, tú te encuentras con sorpresas muy, muy grandes, ¿no? Ujú. Gente muy buena, muy trabajadora, muy comprometida con el prójimo. Ahora, frente a tú lo que tú decías que yo pues soy imprudente en algunas cosas, yo soy hijo del Concilio Vaticano II. Yo soy producto de eso. Vaticano terminó el 65, comenzó el 62, yo comencé a estudiar teología el 63 y me ordené el 66. ¿Ya? O sea, todo el concilio lo viví estudiando teología. Y el concilio es muy revolucionario. A los católicos se nos había educado a servir a la iglesia. Y el concilio nos dice que no es así, que las cosas es al revés, que la iglesia tiene que ayudar a los hombres del mundo de hoy a servir al prójimo. Ujú. Es curioso porque acaba de salir un informe, he leído por la mañana, que dice que los buenos samaritanos del mundo son ateos por lo general. Eso es mucho decir, pero yo sí creo que... Porque no tienen, digamos, algunos prejuicios que podrían No, enfrentarlos a quienes no piensan como ellos. mira, yo he trabajado con gente atea muy bien, ¿no es verdad? Ujú. Muy bien. Y, digamos, he trabajado en esta cuestión de la lucha contra la pobreza a fondo con ellos y muy bien. Y he trabajado también con católicos muy mal y Ya, con ateos también muy mal, ¿no? De todo ahí en la viña del Señor, ¿no? sí. Y en todas partes. No hay que poner etiquetas, pues, ¿no? No hay que poner, lo que hay que poner es corazón y cariño en la gente a la cual quieres ayudar. Ujú. La otra pregunta que quería hacerte, polémica, tiene que ver con el celibato sacerdotal. ¿Tiene que eliminarse? No, yo no. Eso es parte de mi vocación, ¿no? Yo creo, fíjate, que el celibato no es bien entendido en la iglesia, ¿no? Para mí, el ser célibe es el voto del amor, ¿verdad? Yo me consagro al servicio, ¿verdad? Al servicio entero. Entrego mi vida a una causa que es la causa de Jesús, ¿verdad? Y para eso me consagro a vivir con otros hermanos que están tan locos como yo, ¿verdad? De eso se trata, ¿no? Pero que el celibato sea indispensable para el sacerdocio, creo que nadie lo sostiene, ¿no? Es El Papa curioso, mismo lo ha sí, dicho hace poco. porque, digamos, tú hablas de los locos como tú, que creen en el celibato, pero hay otros locos de verdad, que han sido denunciados y que, digamos, han manchado la honra de la iglesia desde que han empezado a aparecer las denuncias de pederastia. Ya,
Pero bien, ese es un tipo de cosas que hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? A mí me parece horrible que un sacerdote sea pederasta, ¿no? Y creo que hay que liquidarlo y sacarlo rápido. Y hay que mandarlo al médico, ¿verdad? A la cárcel más bien, ¿no? También, pero que lo traten también, ¿no? Se ha hecho un boom de esto terrible, ¿no? A la iglesia de Estados Unidos le ha costado millones de dólares, ¿no? Pero yo leí hace un poco una cosa que me dejó pues bien pensativo, es que la mayoría de los pederastas en el mundo son casados, ¿verdad? Y que son altos profesionales, que hay un porcentaje de médicos infinitamente más grande que de curas pederastas. Entonces yo, ¿qué pasa con esto? ¿No? Esto, bueno, puede hacer que lo que dicen algunos vaticanistas, ¿no? Dicen que esta es una manera de atacar a la iglesia, ¿no? De dejarla mal. Puede ser. Ahora, yo no creo que hayan mentido en los datos que han dado, esos datos se han dado, pero la proporción, ¿verdad?, de que se le pone a la iglesia es demasiado grande. Se parece. ¿Será porque la iglesia es justamente la reserva moral de la humanidad? Debería ser, ¿no? Ahora, a mí mira, una cosa que en eso sí soy imprudente y escandaloso. Todos estos escándalos contra la iglesia creo que nos hacen bien. Sí. Ahora estamos viendo lo del sodalicio y todo eso. Nos hacen bien. ¿Eh? Tenemos que ser más humildes. Porque limpian la iglesia. Limpian la iglesia. Sí. ¿Sí? Que nos hacen bien y tenemos que saber rezar por ellos, ¿no? ¿Verdad? Y tener que ser muy claros en la ley, ¿no? La ley, sí, la ley civil, ¿no? Claro. Que ellos tienen que ajustarse a la ley civil y no vengan con un tribunal eclesiástico, tonterías. Totalmente, a la fiscalía, no al tribunal eclesiástico, sí, efectivamente. Vamos a hacer una pausa, Gastón, y vamos a seguir conversando aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con el padre Gastón Garatea, con quien estamos hablando de la necesidad de una iglesia más humana, de la necesidad de una iglesia para los pobres. Hay un punto de partida para la confrontación entre las posturas más progresistas de la iglesia y las posturas más conservadoras, que es, digamos, la teología de la liberación. Ese es el gran divisor de aguas dentro de la iglesia moderna, ¿no? ¿Es marxista la teología de la liberación? No, de ninguna manera. Yo creo que mucha gente ha juzgado muy mal la teología de la liberación. Primero porque ha hablado y no ha leído, ¿no? Y segundo porque no sabía qué cosa era el marxismo, ¿verdad? Entonces, cuando te están acusando a ti, sobre todo a un sacerdote, ¿no?, de ser de teología de liberación, de ser comunista, te están diciendo ateo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vas a ser cura y ateo? Eso no va, ¿no? Y se han dicho, pues, totalidades, bestialidades, ¿no? Y una vez le preguntaba a un obispo que estaba contra la teología de la liberación, ¿pero qué le parecía el libro de Gustavo Gutiérrez? Y me dijo, oye, mira, yo no voy a perder mi tiempo leyendo ese libro. O sea, nuevamente la ignorancia, el desconocimiento, claro. Entonces, ¿no? condenaba sin haber leído el libro. Claro. Que me pareció una falta de honradez mínima, ¿no? Bueno, pero él lo pensaba y lo pensaba mucha gente, ¿no? Mucha gente. O sea, desde el prejuicio, desde la distancia, claro. es que se ha condenado a la teología de la liberación. Y liberación. mucha otra gente que no supo salir a defender, porque tampoco tenía gran fundamentación, ¿no? Entonces dejaron que las cosas pasaran y ellos se quedaban tranquilos, ¿no? Pero lo que hubo acá en el Perú ha sido una cosa muy, muy terrible. Y se usó mucho el nombre del Papa, ¿no? Y el Papa, Juan Pablo II, en Brasil dijo que
la teología de la liberación no era solo conveniente, sino necesaria. En Aparecida. No, antes de Antes de Aparecida. Aparecida. Antes el año, creo que ha sido el año 84, me suena Ujú. eso, ¿no? Y después sacaron un documento de la Santa Sede, uno muy malo con la teología de la liberación, se ponían todos los peligros y eran, bueno, algunos eran verdad, otros no. Y después sacó un documento a favor de la teología, pero ese casi no se leyó. Ya. Y después, el año, ya no me acuerdo qué año, era Monseñor Cabrejos el presidente de la conferencia, llegó una cosa de la Congregación de la Fe avalando la teología de la liberación y avalando todos los escritos del Padre Gutiérrez. Ajá, pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿No se pone de acuerdo frente a la teología de la No, liberación? ya, yo digo, ya pasó el peligro de eso, pero no se le ha dado propaganda, no se ha comunicado. Sí. Entonces yo digo, pues pasa pues eso que hemos vivido y hemos estado encerrados en una curia romana amargada y centrada en lo suyo, y ahora que aparece este Papa hasta que tiemblan, ¿no? Ujú. Están que tiemblan. Bueno, se haya reunido con Gustavo Gutiérrez, ¿no? Sí, ¿no? Eso. Pero eso es lo de menos, sino que están repensando cambiar esta manera de gobernar. Esta manera de gobernar donde muchos funcionarios de la curia se adueñaron de la religión. Ujú. ¿Verdad? Y tú, cuando visitas el Vaticano, no sé si estás en Roma, no basta estar en la Alguna calle de vez he Roma, pasado, sí. tú dices, qué capacidad de juicio sobre la realidad de Tanganica tienen, ¿verdad? Están ahí entre cosas históricas muy bonitas, ¿verdad? Pero ¿cómo van a juzgar a una gente? Y quien informa son los nuncios. Ujú. Los nuncios que son embajadores. Dime, ¿qué capacidad tiene para opinar en el Perú, ¿verdad?, un embajador? No digo el nuncio, un embajador cualquiera Claro, sobre la tiene una realidad. visión Tiene muy una visión superficial, muy ¿no? superficial Pasajera, además. y muy relativa, ¿no? Sí. Entonces, aquí estamos ante un problema muy, muy difícil en la iglesia, el manejo de la iglesia, Ujú. que yo entiendo que será muy complicado, muy difícil. Eso. En eso sí me parecen buenos los viajes de los papas, ¿no? Ujú. Que van y muestran, pues. Yo nunca hubiera pensado que la manifestación más grande a favor de un papa tradicional como Juan Pablo II, la más grande de todos, fue la de Corea. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Un tipo que pasa por España, pasa por Francia, pero lo más importante. Mm. Has mencionado a Juan Pablo II. ¿Qué tal trató Juan Pablo II a Latinoamérica? Mira, Juan Pablo II fue un papa muy popular. Sí, Lo hicieron muy popular. era muy carismático, ¿verdad? Era un hombre de medios, ¿no? Eso es verdad. Pero América Latina no nos entendió nada, ¿verdad? Cuando él fue elegido en octubre y en marzo es la conferencia de Puebla, el discurso de Puebla es terriblemente contra América Latina y nos acusa de pecados europeos, no son pecados nuestros. Decir que aquí en América Latina no se respetaba el rostro divino de Jesús es una mentira terrible, ¿no? Entonces, ahí se equivocó, o lo equivocaron al ¿Y Papa. por qué? Porque él provenía, digamos, de la iglesia polaca, que es muy conservadora, Era muy conservador. y en Latinoamérica se había Y él, gestado la espérate, teología de la liberación. ya, y él era muy conservador en la iglesia polaca. Ya. O sea que al más conservador de todos, a ese lo eligieron Papa. Mm. De miedo de lo que había pasado con Juan Pablo I, que era un Papa muy Aperturista. abierto, Ajá. claro, ¿no? Entonces acá pusieron uno conservador así a full, ¿no? Y entonces este Papa nos miraban como fruto del pecado a nosotros, ¿no? A nosotros y a toda Estados Unidos también, ¿no? Entonces yo creo que el Papa fue aprendiendo poco a poco con los viajes y con la realidad, ¿no?, que esta iglesia no era tan enemiga, ¿no? Ujú. ¿No? Y que esa iglesia era más autónoma también. Claro. ¿Tú llegaste a conocer a Juan Pablo II? Sí.
Bueno, lo vi, sí, Ajá. sí. ¿Qué impresión te causó? A mí no lo entendí. Ujú. ¿Ya? Una vez en Roma me pasó una cosa divertida. Yo tenía una cita en la congregación de obispos y estaba llegando tarde y estaba todo lleno y no sabía por dónde meterme. Y me metí por un callejoncito que vi y casi me atropellé el papamóvil. Ah. Pero, digamos, yo no lo he tratado, me parecía muy impenetrable. Las primeras encíclicas me costaron, pues yo sí todas ayuda para estudiarlas, Ya. no entendía. Cuando apareció la labor en Exertions, sí me pareció buena. Y te voy a decir yo, me pareció muy influida por el marxismo. No me digas. Sí, sí, Ahora, sí. tenía un gran papel intelectual dentro del papado de Juan Pablo II, Ratzinger, ¿no? Claro, pero Racing es otro lote, ¿no? Porque un nivel intelectual superior, dices tú, Claro, un claro. teólogo mucho más logrado, ¿no? Y un teólogo creativo. Yo digo, el paso de Ratzinger por la Congregación de la Fe fue muy, muy bueno porque permitió estudiar cosas. Cuando estuvo Gustavo, lo salvó Ratzinger. ¿En serio? Claro, eso es evidente que lo salvó Ratzinger, ¿no? Y dijo que era un hombre de iglesia y que nunca había distorsionado el rostro de la iglesia. Eso es muy importante, ¿no? Tú lo trataste más que a Juan Pablo II, A sin duda, Ratzinger ¿no? sí, porque a Ratzinger me tocó una cosa muy divertida acá. Yo era muy amigo de Monseñor Schmidt, ¿ya? Y Monseñor Schmidt era un alemanzote, pues, pero así completo. Y el cardenal Andazuri le pidió que fuera a acompañar a Ratzinger a Villa El Salvador, ¿ya? Y Germán Schmidt me llamó a mí y me dijo, oye, acompáñame, pero no de casa. Yo le dije, yo no hablo alemán, pues no, pero él habla francés y castellano y nos entendemos. Bueno. Y fuimos, oye, y ver a Ratzinger sorprendido con Villa El Salvador, ensuciándose los zapatos, ¿no? Uy, a mí me llamó la atención. Sí, sí. Y fuimos a la capilla de Villa El Salvador y nos encontramos que había un hermanito de Jesús, de estos que son obreros, ¿no? Con una comunidad chiquita. Y entonces yo me acerqué, yo conocí al hermano Jacinto y le presentamos hasta Monseñor Ratzinger. Y el otro le dijo, qué bueno verlo acá, Monseñor, todo eso, muy, muy bien. Y le dijo, aquí es un lugar privilegiado, le dijo, porque le damos la mano a Jesús todo el tiempo. Eso dijo. El hermano. El hermano. Y el Ratzinger se quedó al lado y le dijo, Monseñor, usted que habla sobre la fe para el mundo, viva con los pobres y descubra a Jesús presente. Sí, le dijo, eso tengo que hacerlo, le prometo que voy a estar más cercano de él. Oye, fue una visita y yo vi ahí un hombre que se conmovió, ¿eh? Porque, bueno, vi El Salvador cuando uno no viene de Europa, lo conmueve a cualquiera, ¿no? Claro. Y le dijo, voy a venir unas veces más tarde para encontrarme con Jesús aquí. Que no pudo volver. No pudo volver porque lo hicieron papa, pero, Claro. pero Ratzinger era impresionante que eso. Un hombre tímido y un hombre de una valentía terrible. Bueno, su renuncia es una demostración de valentía, ¿no? Evidente, ¿no? Y su asesoría a Francisco es evidente, ¿no? Ah, sí. Y hizo una cosa que Juan Pablo II dejó pasar, ¿no? Que es revivir el concilio, ¿no? Ratzinger ahí, y lo dijo, apenas lo dijeron papa, dijo que iba a hacer revivir muchos documentos del concilio que son muy importantes para hoy, ¿no? Ajá. Y después viene este papa que es del concilio, pues el Francisco es del concilio puro, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Gastón, y cuando regresemos vamos a hablar del Papa Francisco, de lo que está haciendo, de los cambios que está tratando de introducir en la Iglesia con gran resistencia de un sector de la Iglesia, y por supuesto también de tu papel aquí en el Perú, tu trabajo en la Comisión de la Verdad, tu trabajo con los pobres de nuestro país. Eso cuando volvamos aquí en Casa Tomada, con Gastón Garatea.
aquí en Casa Tomada de vuelta con el padre Gastón Garatea, con quien estamos hablando de los papas, estamos hablando de la iglesia. Lo mencioné en la pausa, pero a veces impresiona cómo la iglesia, más que una institución pastoral, es una institución política, ¿no? Donde hay que hacer política para dar un paso, donde hay que hacer diplomacia, además una diplomacia muy particular, una diplomacia que dura a veces siglos, para conseguir cambios que a veces pasan imperceptibles. Tú has dicho hay gente pro pobres y gente pro poder. ¿La gente pro poder estuvo mucho tiempo en la iglesia? Está. Está todavía en la iglesia. Desde hace mucho tiempo, sí. Sí, es evidente. Ahora, hay una cosa humana, pues ahí, ¿no? Que a ti te dan poder, te hacen autoridad y te crees dueño del circo, ¿verdad? Entonces ahí es donde la gente se olvida de ese título que tenían los papas antes, ¿no? El siervo de los siervos de Dios, ¿no? Es decir, ser servidor, ¿no? Eso cuesta mucho. Y entonces en la medida que tienes poder, tú ejerces el poder y la gente te adula, ¿no? Nadie te enfrenta, nadie te cuestiona, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un factor humano, pues, que hay que estar todo el tiempo revisando, ¿no? Este Papa me parece fenomenal. Y este Papa se plantea una cosa muy clara, ¿no? Ratzinger renuncia porque siente que hay que hacer cambios y que él no tiene las fuerzas necesarias para hacer los cambios. Por su edad, claro. Está claro, ¿no? Bueno, y este comienza a reformar la curia, ¿no? Porque ahí los cambios principales tienen que estar ahí. Sí. Volver servidores a los señores de la curia, ¿no? Y eso creo que es... Bueno, se está encontrando con unas resistencias tremendas dentro de la curia también, ¿no? Por lo pronto, este último debate que hubo sobre la familia encontró un bloque conservador contra el que tuvo que chocar y chocar y chocar. Y no sé, tú que conoces mucho mejor el mundo de la política de la iglesia, ¿cómo evalúas lo que ha ocurrido después de este enfrentamiento? ¿Quién ha ganado ese enfrentamiento? No, ciertamente lo ha ganado el Papa, ¿no? El Papa porque el Papa es muy evangélico, ¿verdad? Y entonces va viendo las necesidades del bien común, ¿verdad? Y va mostrando una cosa que es lo propio del Papa, va mostrando el rostro de Jesús. Entonces, este Papa, ¿de qué ha comenzado el papado? Ha dicho que vamos a renovarnos en Jesús. Y el centro tiene que ser Jesús. Y ahí lo ha seguido un vasco muy simpático, que es José Antonio Pagola, ¿no? Que es un hombre que ha escrito un gran libro que es el Jesús y su entorno histórico, ¿no? Y que él sostiene eso, que nosotros hemos sido demasiado eclesiológicos y poco cristológicos, ¿de verdad? Claro. Nos hemos llenado de una institución que de repente nos ha matado a Jesús adentro. O sea, la institución se ha comido el dogma. Claro, claro, ¿no? Entonces, para tener poder, te haces de la iglesia. Ya, claro. ¿No? Entonces, comienzas a hablar del derecho canónico y todas esas cosas, que está bien, se necesita, que son reglas de convivencia. Pero el centro es Jesús. Y cuando tú ves a Jesús, tienes que hacerte pequeño. Te queda grande, ¿no? Y tienes que anunciar a un Jesús que es salvador y no esclavizador. Tú has dicho que confías en el trabajo de Francisco, en su poder para cambiar las cosas, pero temes por su integridad. Sí, sí, lo tienen pues bien cercadito el pobre, ¿no? Y yo temo por su integridad, por el mal del hombre, ¿no? De los seres humanos, y por la vejez. Pues no es un chibolo, ¿no? Es un hombre de 78 años, ¿no? Hay que tener cuidado. Y el hombre viaja, pues que da miedo, ¿no? Y vemos cómo terminó Juan Pablo II, ¿no? Terminó realmente hecho un desecho humano, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, no llegará tanto porque va a ser más lúcido a renunciar, ¿no? Antes de eso. ¿Tú crees que hará eso antes de que...? Claro.
Ya le dio el paso Benedicto XVI, ¿no? Claro. Claro, esa es una forma que no existía antes en la No iglesia, existía. los papas llegaban. ¿Eso tiene que ver con la globalización, con que el papa está mucho más expuesto, con que hay cámaras allá donde va? Sí, todo eso, sí. Esa es la historia del mundo, pues, ¿no? Y hemos borrado también cosas pues que creíamos y no había que creer, ¿no? Mm, Que el Papa tenía que estar de Papa hasta que se muriera. Y eso parecía dogma de fe, pero nunca fue, no. ¿no? Como esta cosa que ha aclarado el Papa, ¿no? Bonito, que los divorciados eran excomulgados de la iglesia. El Papa ha dicho que no son excomulgados. Son hijos de la iglesia en una situación especial, pero son Sí. hijos de la iglesia. Y pueden participar en misa ya de vuelta. Claro, Mm, ¿no? Hay cosas así que nos hemos llenado de dichos que no son verdad, ¿no? sí. ¿Tú le viste el rostro a Jesús en la Comisión de la Verdad? Ah, sí, mucho, mucho. Bueno, yo sufrí mucho. Sí. ¿Cómo llegaste a la Comisión de la Verdad? Yo llegué pues porque me nombró el gobierno, pues no di examen para nada, ¿no? Ujú. No, aparecí ahí nombrado. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Y me dijeron, sí es, ya se acabó. Cuando aparecí yo era el único sacerdote, ¿no? Yo fui del grupo de los 7 primeros. Después Toledo nombró 5 más, Se ¿no? amplió, claro. Pero en este rostro de los inocentes castigados, ¿no? Ahí estaba Jesús, Ujú. ¿no? Fíjate que una vez se me escapó una cosa que nunca la debí decir. Estábamos ante una cantidad de huesitos y de muertos, y un grupo de gente. Caray, dije, ¿y dónde está Dios? Y una señora me dijo, padre, Dios está ahí y está en nosotros. Mm. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios de la resurrección. Y qué tal lección de teología y de espiritualidad, ¿no? Y una Sí. señora del campo me lo dijo así de frente, ¿no? ¿En algún momento te quebraste? No. Bueno, que lloré sí muchas veces, ¿no? Sí. Aunque hubo sesiones en que todos llorábamos, ¿no? Cuando vimos las atrocidades, cómo Sendero había esclavizado a estas gentes ahí, realmente era para ponerse a llorar, ¿no? Ujú. No, habían matado a las mujeres embarazadas. Hubo cosas terribles, ¿no? Cuando había mentido el gobierno, ¿no? Cuando los militares actuaban sin saber qué hacer. Al principio, en la época del general Noel, no sabían que era Sendero, ¿verdad? Creían que eran delincuentes comunes, ¿no? Ujú. Entonces, metían de patas a todo, ¿no? ¿Cómo evalúas el papel que cumplió la Iglesia en esos años frente a ese fenómeno? Mira, ahí hubo muchas iglesias. Mm. La iglesia de Puno, ¿no? Sicuani, muy bien. Prepararon a su gente, hicieron una resistencia muy importante. Hicieron sus comisiones pues, de defensa de la vida, ¿no? Eso, muy bien. Otras cerraron las puertas y no salieron. Entonces te decían, los sacerdotes solo están hechos para decir misa y confesar, no para estarse metiendo por la gente. Sí. Y a esa gente la mataron, ¿no? Y otras iglesias hoy no sabían qué hacer, ¿no? Y no sabían a quién recurrir, ¿no? En eso, fíjate, fue interesante que la Comisión de la Verdad pudiera conversar con grupos eclesiales, ¿no? Bien interesante, Ujú. porque ahí por su ser de cristiano la gente defendía, ¿no? ¿Qué te pareció la reacción de la sociedad peruana frente al informe de la Comisión de la Verdad? Pésima, pésima, realmente, y hay nada. Era muy difícil de reconocer, ¿no?
pero hubo una cerrazón. Estuvimos a punto, fíjate, de lograr algo con el presidente Toledo, ¿no? Toledo es un tipo muy peruano, así sentimentalón, cosas, tú le contabas cosas, se conmovía, ¿no? Pero cuando planteamos lo que costaba las reparaciones, entonces él se quedó medio... Y después los ministros dijeron no, se cerraron en un no, sin saber por qué, sin averiguar bien lo que les habíamos dicho. Habíamos hecho un plan de 10 años para gastar $100 millones anuales, que no era tanto, ¿no? Y poder, digamos, levantar a esta gente, ¿no? Y eso se cerró, pues. ¿Por qué reacciona así la sociedad peruana frente a su propia podredumbre? Porque nos cuesta mucho mirarnos y reconocernos en este horror. Porque tienen un olfato muy débil, no aguanta el mal olor, ¿no? Y porque somos muy mentirosos. Somos muy mentirosos. Muy mentirosos, ¿no? Entonces, no, hipócritas quizás es una palabra más precisa. Sí, quién sabe. Pero reconocer que yo soy culpable porque no hice nada, eso es terrible, ¿no? Y entonces cuando tú vas hoy y te encuentras con gente que durante 7, 8 años durmió en el campo porque le daba miedo ir a su casa, caray, tú los ves ahí pobres, desnutridos, reventados, sin nada, sin futuro. ¿No? Eso no se reconoce, ¿no? La perspectiva, el punto de vista de la prensa de Lima que ha enjuiciado, condenado el trabajo de la Comisión de la Verdad. Nuevamente tú has usado un par de ejemplos que nuevamente muchas veces sin leer siquiera el informe de la Comisión de la Verdad me ha hecho pensar en lo que dijiste también sobre la percepción que tiene la Iglesia de Roma del resto del mundo por su lejanía, ¿no? Es decir, a partir del prejuicio, a partir del odio, a partir de la etiqueta, ¿no? Y las ganas de quedar bien, ¿no? Eso me parece bien. Pero fíjate, con la Comisión de la Verdad pasó una cosa que la gente no leyó ni la primera página, ¿no? Sí, te dice las que conclusiones. ¿no? Te dice que la Comisión de la Verdad está a favor del senderismo. Sí, claro. Pero en la primera página dice, no, que es el gran culpable. Sí, pro-terrorista le han dicho a la Comisión. No, pero nos han dicho de todo, ¿no? Sí. Bueno, pero yo creo que hoy día va levantándose la opinión del texto de la Comisión, ¿no? Porque lo usan los que lo han leído, ¿no? Y porque la gente se ha ido dando cuenta de que el desastre ha sido espantoso, ¿no? Aquí este es un país donde estamos llenos de viudas y de huérfanos, ¿no? Es un país donde las Fuerzas Armadas se fueron contra el pueblo, los habían mandado a defender y se iban atacando. Hay cosas que son increíbles. Oye, tú conversas con oficiales, buenas personas, ¿no? Porque también los hubo, y que te dicen, oye, las órdenes que recibíamos era matar y desaparecer, ¿no? Carajo. Tú dices, ¿qué cosa pasaba ahí, no? Yo creo que la mayoría de los militares actuaron muy bien, ¿no? Pero hubo un grupete ahí que metió la pata, pues, ¿no? Y deshizo a la gente, ¿no? Hay un famoso comandante Martín, que yo no lo he podido ubicar, que estuvo por la zona de Apurímac, La Guaira, por esa zona, que era el tipo más querido del pueblo. Iba, ayudaba, sacaba a la gente presa injustamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no salieron, ¿no? Y no salieron porque sabe Dios el Martín qué cosas podría decir, ¿no? Claro. Pero hemos vivido hoy una etapa horrible, realmente. Creo que es peor que la guerra con Chile. Peor que la guerra con Chile. Peor que la guerra con Chile. Pues en la guerra con Chile, pues los enemigos eran extranjeros, ¿no? Al menos, claro. Aquí eran nuestros, ¿no? Sí. Tenemos que hacer una pausa, Gastón, y quiero volver para cerrar este tema de la Comisión de la Verdad, que nunca se cerrará en el fondo. Estoy hablando, por supuesto, del programa. Y también para hablar de tu trabajo con los pobres, que, digamos, también es tan conmovedor, tan emocionante y tan indesmayable. Volvemos aquí en Casa Tomada con Gastón Garatea.
Volvemos con Gastón Garatea. Estamos hablando de la Comisión de la Verdad. Él fue comisionado de la Comisión de la Verdad. Él vio de cerca el rostro del horror de lo que ocurrió en nuestro país y ha dejado una frase que a mí me ha dejado pensando, ¿no? Que es que lo que ocurrió en el Perú durante los años del terrorismo fue peor que lo que ocurrió con el Perú durante la guerra con Chile. Y me ha dejado pensando en una frase de Mir Kusturica, que en una de sus películas hace que uno de los protagonistas le diga al otro: ninguna guerra es guerra hasta que un hombre mata a su hermano. Viendo lo que viste en la Comisión de la Verdad, ¿qué te parece esta frase? Bien, muy bien, sí, eso es verdad. Yo creo que uno puede vivir en un mundo de injusticias y de cosas o atrocidades, ¿no? En el Perú vivimos años. Esto es un país injusto desde siempre, ¿no? Uh-huh. Pero cuando uno mata a su hermano, ahí hay algo, que hay un quiebre profundo, ¿no? Yo he hablado pues mucho he sido capellán de cárceles también. Entonces, cuando tú conversas y estas matanzas, ¿no? Eso significa un quiebre. Yo creo que no hay ninguna infidencia. Decir yo me admiré mucho de Feliciano, ¿no? Pocas veces he visto yo un tipo con tales condiciones de líder, ¿no? Uh-huh. Realmente inteligente, culto, reflexivo y violento. Bueno, él está arrepentido. Ahora, en la comisión hicimos que los arrepentidos hablaran. Nadie les creyó nada, pues, pero no importa, ¿no? Yo sí le creí, ¿ya? Yo sí le creí de su arrepentimiento, su desilusión de Sendero, de toda esta maquinaria que hay. Pero, y yo insistí mucho con Feliciano, él había estado en las matanzas, ¿verdad? Y él decía, pues yo estaba en las matanzas, las cosas te atormentaban y tenías que estar mirando por todos lados para ver si alguien te mataba, ¿no? Eso comparándose con Abimael, que no había estado, ¿no? Que estuvo, sí, claro, detrás. Pero él sí, él me admitía eso, ¿no? Que el hecho de la matanza, estar con la muerte ahí, con la sangre, ¿no? Era un cambio muy terrible. Mm. Y esto fue lo que hizo que Sendero se abalanzara. Los senderistas nunca fueron muchos. Nunca esa cosa que se decía en nuestra época, el Sendero a lo mejor gana, ¿no? Nunca estuvo a punto de ganar. El miedo nos hacía ver esas cosas. Pero que te podía caer algo, sí. Claro. ¿No? Y yo creo que este espanto, ¿no? de la muerte te hace ser más cruel, ¿no? Uno decía, no, pero ¿cómo no pararon? No, es que yo me tenía que defender. Pero con una conciencia mala, claro. mala, ¿no? ¿Qué te parece que los jóvenes, los niños, no sepan qué pasó en esa época? Que ese pasado haya quedado velado, como si ese Perú no hubiese existido, quizá para limpiar nuestras buenas conciencias. ¿Qué te parece eso? Me parece un crimen eso, ¿no? Realmente un crimen. Fíjate que en la Comisión de la Verdad hicimos unos programas educativos, ¿verdad? Y yo se lo entregué al ministro de Educación. Sí, no es que lo mandamos, yo mismo se lo di. Y después de ver que no pasaba nada, le pregunté, ¿y qué pasó? Se los han robado, me dijo. ¿Se los han robado? Entonces yo le dije, esto es como Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué ojos tan grandes tienes? No, pero esta es de las cosas que ya no te quedas sin hacer nada, ¿no? Claro. Pero yo creo que hemos vivido ahí como quiebre humano, como perder nuestra categoría de seres valiosos ha sido terrible. La pobre gente hoy de los campos, porque es la gente de los campos la que más ha sufrido. O sea, me estás ¿no? diciendo que, en efecto, tú has podido comprobar sobre el terreno que hay ciudadanos de primera y de segunda claro, categoría. de octava. O de octava, sí. ¿No? Porque hay, sin derechos, sin reconocimiento, sin... Muchos, yo casi me atrevo a decir, oye,
que la gran mayoría de la gente que murió no supo por qué moría, ¿no? Un conflicto armado de un señor que se llamaba el presidente Gonzalo, que no era su nombre, ¿no? Que venía de ser marxista, leninista y que se había convertido al maoísmo. Eso no entendía nada. Unas fuerzas armadas que iban a tratar el trato de delincuentes comunes a unos tipos que eran más hábiles que ellos. Caray, ¿dónde estábamos? ¿No? Entonces, yo te digo, uno al final de cuentas se da cuenta que Sendero es un producto de todo un pasado, ¿no? Terrible, ¿eh? Y que nuestro presente es producto del pasado que incluye a Sendero Luminoso también, Claro. y por tanto habría que verlo, ¿no? No Ese olvidarlo. A mí esa es la angustia que siento, ¿no? Sí. Todo esto del Movadef y todas esas cosas, que se siguen diciendo las mismas cosas del año 50 y tanto, ¿no? Caray, ¿no? ¿Tu trabajo en la Comisión de Lucha contra la Pobreza te había de alguna manera preparado para tu trabajo en la Comisión de la Verdad? Bueno, decían que sí. Tú no pareces tan seguro. No, pues yo no sé quién está preparado para un trabajo de eso, ¿no? Y hoy, mira, mi trabajo con los pobres fue de siempre, ¿ya? Yo soy, te digo, estos frutos conciliares donde nosotros nos preparamos para vivir con los pobres, ¿no? Yo de seminarista me fue a hacer una experiencia de trabajo campesino en Tierra del Fuego. Más abajo no podía ir porque me caían. Claro. Pero eso me dio una determinada forma, una cosa. En ese sentido, espiritualmente sí, estaba bien preparado. Para nosotros dos temas eran claves, el tema de pobres y de niños, ¿verdad? El seguimiento de Jesús va por los preferidos del Señor. Ahí está. Yo salí de la mesa estando de cura en Ayaviri, ¿ya? En una parroquia pues pobrísima, y realmente te daba vergüenza cuando había fiestas y en todas las fiestas se come el cancacho, ¿no? Que es el cordero asado, y te daban algo de comer y yo decía que era como un niñito, ¿no? Porque era una pobreza realmente terrible, ¿no? Ahí no se medía pues la anemia ni el... No. Y llego acá muy motivado, ¿no? Por hacer algo más por los pobres. ¿Tú has visto morir a gente de hambre? Claro. A causa del hambre, sí. Claro. Eso sí, no. Oye, y cuando llego acá, pues había que armar todo. A mí me trajeron para hacer las mesas de lucha contra la pobreza, pero no había ninguna, había que inventar todo. Nos sentamos un mes a trabajar y al cabo del mes yo ya no aguanté. Pues. Entonces me fui. Y me fui al primer sitio fue a Purímac, ¿ya? A ver, reunir la gente del CETAR, el CETAR, sí. En la época de los CETAR, y todas las gentes notables. Hicimos una reunión, unas 40 personas, y yo expuse, ¿no? Que el jovencito de la película de esta asociación nueva era el pobre. Y que sucedía que los que estábamos ahí no éramos los pobres del lugar, pero sí éramos los que podíamos hacer algo por los pobres. Bien, y de ahí esto creció con una velocidad impresionante, ¿no? Estábamos en los primeros días de febrero, ¿no? Del 2001. Estábamos con Pañagua, ¿no? Pero armamos esto y el asunto era salir. Y yo me quedé sorprendido del éxito. ¿Se ha avanzado realmente en la lucha contra la pobreza en el Perú? Muchísimo, muchísimo. Hay candidatos que proponen reducirla a menos del 10%. ¿Es posible? Tú que has vivido, digamos, la pobreza. Mira, yo hay cosas que estoy indignado porque no se han hecho. No se les pone corazón al asunto, ¿no? Oye, en Puno tenemos el 81% de niños anémicos.
Y eso con nutrientes en 3 meses lo solucionas, ¿no? Entonces, no venga a mí con cosas. Sin embargo, yo tengo que decir que nunca se ha hecho más por los niños que ahora, ¿no? Ese ministerio del MINIS, una maravilla. Sí. ¿No? La Carolina Trivelli y la Paola Bustamante, 2 personas bien. No han podido hacer todo lo que querían, pues que eso es normal, ¿no? Pero bien, hay gente que ha actuado muy bien, con mucho sentido de la realidad. Pero yo sí creo que hemos mejorado muchísimo en materia de pobreza, eso es verdad, se han hecho cosas buenas, pero no se han hecho todas. El problema es que tú sales de la pobreza, pero qué fácilmente puedes volver a ella. Claro. ¿No? Yo no creo que las cifras son demasiado optimistas, ¿no? Pero no importa, bien que jueguen con eso. ¿No? Has usado esa palabra con la que quiero terminar esta entrevista preguntándote si después de lo que tú has visto eres optimista o pesimista. Yo optimista. Mira, yo soy optimista por un motivo que no sé si todo el mundo lo va a entender, ¿no? Yo creo en Dios. Y la primera cosa que me enseñó mi madre, y después mi colegio, y a ti también te lo han enseñado, que Dios nos quiere mucho. Dios no es ese personaje del sodalicio, ¿verdad? Terrible, castigador. No. Es un Señor que nos quiere mucho y nos quiere felices, ¿verdad? Entonces yo, con un Señor así, yo me lanzo. ¿Verdad? Yo me lanzo, porque creo con evidencias, ¿no? Hay una cosa que es bien curiosa. El mundo de la fe es un mundo a veces medio nebuloso, ¿no? Pero cuando uno la tiene y cuando uno la ejerce, ¿verdad? Es evidente. No lo puedes demostrar, y eso me molesta, ¿no? Pero yo te digo, la fe de los cristianos, que creemos en un Jesucristo que camina entre los pobres, que creemos en un Jesucristo que sufre con los que sufren, ¿no, verdad? Es una fe muy gozosa. Gastón, ¿no? muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Ha De sido un nada, placer conversar contigo Encantado. y compartir todas estas experiencias tan conmovedoras, tan emocionantes y a veces tan extremas también, ¿por qué no? ¿Sí? Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar como siempre el próximo domingo. Permiso.